vamos a discutir en todo caso con Miguel Boyano y con Sergio Chousa, que me imagino tendrán opiniones totalmente distintas a las que plantea Guzmán y a la que yo estoy en todo caso tratando de explicar en esta primera parte. Dos cosas quería hablar con ustedes. Una es, bueno, esto que están discutiendo, los números del año que viene, están discutiendo en todo caso cuál va a ser la dinámica de la economía el año que viene, ¿no? Y creo en última instancia cuánto se va a crecer, cuál va a ser el nivel del tipo de cambio, por lo menos el tipo de cambio oficial, y cuál va a ser el nivel de la inflación en la Argentina el año que viene a partir de esto que se está cerrando en estas semanas. No sé quién quiere comenzar. ¿Querés comenzar vos, Sergio? Bueno, sí. Un gusto, Máximo, buenas tardes. Se habla mucho de inconsistencia. Yo creo que si hay una inconsistencia es que la mayoría de las variables se subestima. Se termina subestimando, por ejemplo, la meta de crecimiento, la meta de reducción del déficit. Yo creo que el error es analizar la formulación del presupuesto como si fuera que lo debería hacer una consultora. Una consultora que tiene que hacer la mejor predicción posible, tratar de tirar al blanco y pegarle lo más posible. Para un gobierno, para un ejecutivo, es una herramienta más de política económica. Entonces yo ahí coincido plenamente con la evaluación que vos hacías recién sobre el hecho de coordinar expectativas. Si vos empezás diciendo la inflación, bueno, no sé nada de economía y tengo que dar una hipótesis de cuánto va a ser la inflación del año que viene. Y si no sé nada de economía, por lo menos te digo la misma de este año. No sé nada más, digo, bueno, será la misma que este año. Ahora, si el Ejecutivo Nacional pone una pauta inflacionaria, un parámetro idéntico al de este año, ¿cómo se coordinan las expectativas? Perdón, eso no es alboleo, se llama teoría de expectativas adaptativa, que es una parte de la biblioteca económica, pero bueno, es un poco formar precios en base al último año. Plenamente. Todos los gobiernos tratan de salir de esa dinámica, obviamente, ¿no? Claro, por eso. Sobre todo en un momento en el cual tenés una convulsión y tenés totalmente desordenadas las expectativas. El principal desafío que tenés en materia inflacionaria es coordinar a los diferentes actores de la economía, que es algo que lamentablemente este año te salió muy mal, y si volvés a repetir algunas pautas, la inercia te lleva puesta. Entonces tenés que evitar un poco eso. Yo creo que el error de nuevo es no analizar el presupuesto desde una lógica de priorización. Yo creo que acá los parámetros macro, dólar, inflación, son parámetros que van a ajustar endógenamente. Después, si es otro, el resto de las variables se va a ir acomodando. Lo que tenés que mirar es cuáles son las partidas que te crecen por arriba, cuáles son las que te crecen por abajo, tanto desde el punto de vista del gasto como de los ingresos. Esa es la lectura que me parece que hay que hacerle al presupuesto por fuera de los parámetros, que es, yo sé que es la comidilla, obviamente, la cual todos nos gusta debatir, y también es un argumento para la oposición para hablar de las inconsistencias. Miguel. Es cierto lo de la convergencia de las expectativas. Lo que pasa es que vos para fijar expectativas necesitas tener credibilidad. Y la poca credibilidad que tenía la echó por tierra este año, porque te había prefijado una inflación del 29 y termina siendo en la zona del 50. Todavía no sabemos el número de diciembre. Al mismo tiempo tenés a los empleados de la AFIP que acaban de cerrar paritarias del 60. Está claro, si pones el número 50 te van a querer negociar más arriba. Lo que pasa es que quizá este número termina siendo inverosímil porque es demasiado bajo. Sumado a eso, yo creo que hay otra cuestión que es también un caballito de batalla del kirchnerismo, que es imponer tasa de interés real negativa. Porque obviamente si vos pusieras una inflación más alta, tendrías que compaginarlo con una tasa del ELIX más alta, que cada punto del ELIC al gobierno le cuesta 43.000 millones de pesos. ¿No? Sí. Porque esa es una de las grandes cosas que se habla poco acá, que es que con la pandemia y demás, por el motivo que fuera, el hecho que vos tenés 4.3 billones del ELIX, ese es el stock, y que crece a una velocidad asombrosa, o sea, a la velocidad del 30% más o menos. Entonces, esa deuda está creciendo ferozmente. Alberto Fernández acumula una deuda denominada en pesos, pero que en dólares equivale a 32.000 millones de dólares, que crece a la velocidad de la luz. Entonces, está creciendo esa deuda más rápido que los 70.000 millones de dólares que contrajo Macri. Y eso también es un problema, porque al final vos tenés que terminar viendo que buena parte de todo esto, y creo que es una de las grandes críticas, termina estando escondido a veces en un montón de licuaciones que se hacen, como que por ejemplo este año hubo una gran licuación en términos reales a todo lo que son jubilados, que es la principal partida del presupuesto. Y me parece que la estrategia esa perdura, sin hablar de cosas extra como truquitos típicos de
tratar de invalidar el ajuste por inflación, que hoy lo marcaba la UIA, y tantas otras cosas que ayer lo vi a Tetaz muy bien, que le marcaba a Heller, decía, bueno, ¿y todas estas partidas dónde van a salir? No sé. A mí me sorprendió. ¿De dónde van a financiar todo esto? Primero, ¿cuánto suma? Y después, ¿dónde lo van a financiar? No sabía ninguna de las dos respuestas. Eso me parece, no sé qué palabra usar, catastrófico. A ver, Sergio, hay que tener en cuenta que si la Argentina va a un acuerdo con el fondo y le pones 1,8% del PBI de emisión monetaria, el fondo va a estar sobre eso, digamos, y va a ser una de las metas y demás. Entonces, si no lo podés financiar con la maquinita, hay dos opciones. Lo financiás con deuda pública o con aumento de impuestos, ¿no? Y si no, tendrás que recortar en otro lado, digamos que en general es lo que te dice el FMI cuando estás en medio de bueno, se te fue la mano porque le pusiste demasiada obra pública a estos gobernadores que te estaban pidiendo para aprobar el presupuesto y congelame las partidas de subsidios sociales que venís teniendo y que las licúe la inflación. Eso te va a decir el FMI. Digamos. Una pequeña cosa, Maxi, que me olvidé de decir. Fíjate que el gran ajuste del presupuesto lo hacen los privados. Acá no hay ningún ajuste de la política, ¿no? ¿Esto cómo se va a nivelar? Bueno, vamos a subir las tarifas. ¿Qué quiere decir? ¿Que lo vamos a pagar todos nosotros? Bueno, pero ahí, Miguel, lo podemos traer en una posición maniquea, porque después también nos quejamos de que el componente de subsidios a PBI es demasiado alto. Entonces, digamos, estoy de acuerdo, que haya una Sergio, corrección un poquito. Estoy de acuerdo, pero ¿dónde está la política haciendo el ajuste? Porque esto es que el ajuste lo hagan los privados. Al menos el grueso del ajuste del déficit fiscal lo termina haciendo privados vía aumento de tarifas. Yo quiero ver gasto a PBI 2022 y impuestos a PBI 2022. Yo tengo la duda de si van a subir o no, porque tenés este efecto de segmentación, o bienes personales, ganancias, pero después también tenés, por goteo, de apuchitos, retenciones que se sacan, alícuotas que se bajan. Entonces yo quiero ver el globo total. Vos habías mencionado la cuestión del cuasi fiscal. El cuasi fiscal hoy es una bendición para el gobierno nacional, porque estás remunerando al 38, estás licuando como loco. Está bien, tenés un incremento sí del stock, pero básicamente porque tuviste que absorber como loco parte del efecto expansivo del COVID. Yo soy escéptico de que el componente de cuasi fiscal... Todavía el central no lo está licuando, lo va a licuar el central cuando devalúe el tipo de cambio oficial. Ahí lo va a licuar. Por inflación, Maxi. Bueno, pero el Banco Central, en términos de dólares, su activo es... en términos de dólares lo está matando. Las reservas a dólar oficial. Aún así, habría que hacer los números, pero me parece que el oficial en el acumulado de los 2 años... Bueno, este año está 25%. Ahí perdió. Está bien por debajo de la tasa de interés y debajo de... Desde el primer día, Guzmán, el Banco Central se coordinaron en sostener un tipo de cambio real idéntico, ¿no? Desde diciembre de 2019 vos ves la serie ajustada. Sí, y eso se frenó en marzo cuando se aceleró la inflación este año, digamos. Eso se usó el tipo de cambio oficial. Pero a ver, más allá de irme a temas tan técnicos, les pregunto para el tema de la gente. A ver, ¿cuál viene el escenario posible para el año que viene? Porque si el escenario es que Guzmán logra soltar el tipo de cambio oficial, es decir, corregirlo por inflación, que no lo hizo este año, ajustar tarifa de servicios públicos para achicar subsidios, descongelar, como va a ocurrir en las próximas semanas, tarifa de combustible y otros precios, y logra que la inflación se quede en el 50%, bueno, hay sectores que incluso pueden ganar y mejorar, por ejemplo, los jubilados que venían perdiendo todo este año, ya la fórmula empieza a jugarle a favor por el aumento de recaudación y de salario para el año que viene. Sí. Ahora, si la inflación se le va a otro escalón, va a producir una nueva licuación como este año de toda una parte del gasto público, de las jubilaciones, del gasto social, de salarios públicos, de todo. Por eso, Maxi, ¿Cómo están viendo el escenario para el año que viene? El nombre del juego es contener. En un momento muy malo, donde todavía la macro no se te ordenó, tenés que evitar dar el siguiente escalón en la escalera inflacionaria, ¿no? Una inflación alta y estable para 2022 no es un mal escenario, producto de que tenés buena parte de la economía altamente indexada. Y, a ver, seamos sinceros, digo... ¿Cómo evitas ese nuevo escalón? Bueno, me parece que tenés que trabajar mucho la coordinación de política económica y ahí de lleno, ¿no? Guzmán me parece que el otro día en la exposición... Pero ¿no crees que lo que decía acá Boyano, el tema de la credibilidad y un programa atrás para que le dé credibilidad a lo que está diciendo? Sí, está bien. Lo que pasa es que eso está un poquito jugado, ¿no? Políticamente me parece que al mercado convencerlo con los mismos actores, con el mismo gobierno en general es un poco difícil. Yo creo que tenés que trabajar mucho políticamente. A ver, tuvimos un ministro de Economía 2 años más volcado de lleno en la resolución de la deuda. Bueno, esa página la vas a pasar. Me parece que yo quiero un ministro de Economía, Martín Guzmán,
que esté abocado a sentarse con los actores de la producción y decir, mirá, ya recompusiste buena parte de los márgenes, ahora no matemos a la gallina de los huevos de oro en 2022 y vayamos pari passu, ¿no? Digo, Hay un comentario respecto a lo que vos preguntabas, ¿cómo haces para que no? Al final, Guzmán es un malabarista, tiene que estar coordinando un montón de cosas y tiene 50 copas en el aire. Y vos decís, ¿cómo hacemos para que no se le caiga ninguna? Yo te digo, se le va a caer alguna, no sé cuál, pero tenés que controlar el precio de esto, controlar el precio de aquello, que no se te vaya allá. Le pegamos un palazo a los supermercados. Por algún lugar, todos estos controles forzados y todo este tipo de lo atamos con alambre, se te sale, no sé cuál. Casi que es irrelevante saber cuál va a ser. El hecho es que por algún lugar se te va a escapar, porque en realidad todas las cosas que estás haciendo son paliativos. El otro día veía que festejaban, los controles de precios funcionaron. Sí, claro, te funcionan en el cortísimo plazo, pero vos no podés pretender que en los próximos 24 meses bajemos la inflación con los controles de precios. Me parece muy infantil a esta altura del partido pretender eso. Entonces, no sé por dónde se le van a caer alguna de las 50 copas, pero por más bueno que seas, como malabarista, alguna se te va a caer y se te puede romper 1, 2 o 15 de las copas. Y ahí tenés ahora, un vos no problema ves más grave. que hay un entendimiento, por lo menos ahora vamos a discutir si el tema de la desaceleración de la inflación en noviembre, que es un mes relativo, está arriba del 50%. Quiero discutir un poquito si ese es el piso o el techo para el año que viene, cuando tenés que mover otros precios que están hoy totalmente pisados, empezando por el dólar oficial. Pero ¿no crees que en el gobierno, más allá del discurso, ¿no? Este es un gobierno que va a acordar con el fondo, que está reduciendo a menos de la mitad la emisión monetaria de este año, y es bastante menos de la mitad, esos números que están ahí, y no van a ser papel picado como son en general los presupuestos. Cuando lo firmás al FMI, y o lo cumplís o lo incumplís en medio de declaraciones de Washington, los técnicos que vienen. Pero es una posibilidad también. Sabés bueno, que el incumplimiento claro, es parte de la agenda. Está bien, pero por eso estamos hablando. Yo creo que es una meta donde vos decís, bueno, me ato las manos para emitir en relación al déficit que voy a tener. Te hago una pregunta, Maxi. Sí. ¿Por qué crees que el presupuesto llega tan tarde? Yo te voy a dar mi interpretación. Porque en el propio gobierno no hay acuerdo. Bueno. Porque hay una lucha adentro de si queremos por eso. acuerdo con el FMI, no queremos acuerdo con el FMI. Y Guzmán dice, si no ponemos 1,8 de emisión, no hay ni chance de negociar. Bueno, por eso llega tarde. Porque adentro no hay acuerdo. Y bueno, todas esas rispideces, por ser elegante... Le pone 1,8 de emisión, le pone al frente de todos 3,3 de déficit para que todos digan, bueno, más o menos mantenemos el déficit de este año y demás. Y todos se preguntan, y bueno, o el déficit es menor o cómo vas a financiar el resto. Tenés que ver si te prestan esa plata, que bueno, en principio, típicamente se lo van a colocar al ANSES. El gran prestamista va a terminar siendo el ANSES, imagino yo, como siempre lo ha sido. Y después que lo paguen los privados. Es decir, te lo financian los jubilados con el ANSES y los privados subiendo las tarifas. O sea, la política nada. A ver, no me quiero meter mucho en lo financiero, pero bienvenido sea que el Estado, que intrasector público, se recompre deuda a precios regalados. Digo, bienvenido sea. Pero más allá de eso, que es más técnico, yo creo que si hipnotizás a un opositor o un economista liberal y le decís que este año vas a cerrar un déficit más cerca de la zona del, yo creo que 3,5 es excesivo. No, el 3%. Exactamente. Sí. Yo creo que no te lo creía hace un año atrás. Me parece que es un muy buen resultado en materia de cuentas públicas. ¿Pero por qué no te lo creían? Porque era un año electoral, porque efectivamente, por eso es algo que yo vengo sosteniendo particularmente, que Guzmán sostuvo un sendero que se había comprometido con el fondo desde el principio de año. Nosotros le habíamos dicho que ese iba a ser el número de este año, porque Guzmán lo había dicho en reuniones privadas. Bueno, en el medio del oficialismo perdió por paliza una elección. Pero bueno, lo que sucede es que en el discurso Guzmán no puede salir a defender los números fiscales ni lo que va a acordar con el fondo, porque del otro lado tiene a medio gobierno que opina completamente distinto. Sí, sí. Y fíjate que tanto se habló políticamente del plan platita, ¿no? Qué increíble eso, ¿eh? Nunca apareció. Yo creo que ¿sabes qué te termina cerrando siendo la variable de ajuste del presupuesto 2022? Que está tan sobreestimada la previsión de crecimiento. El arrastre estadístico, como vos bien decías, ya te come todo lo que está pautado, con lo cual no deberías crecer nada, ni un ápice para garantizar esa variación del PBI. Que lo que te termina ecualizando eso es que te da margen como para subir la tasa, tal vez enfriar un poquito en el margen de actividad económica y que esa suba de tasa te garantice tasa de interés real positiva. Para conseguir financiamiento para el déficit fiscal. El interno, ¿eh? Ese puntito de ahorro interno que estaba consiguiendo el presupuesto.
Bueno, habrá que verlo, la tasa de interés real positiva. No es lo que el kirchnerismo ha hecho en la historia, ¿no? A ver, les agradezco porque los dos muy civilizados del punto, pero no les pido tanto tampoco, somos ¿no? Pero civilizados, pongámosle un poquito también de. Es cierto, se matan en las redes sociales, dicen cualquier cosa y acá hablan muy civilizadamente. No, a ver, fuera de broma. El escenario que ustedes están viendo es un escenario, y empiezo por vos, Miguel, donde estamos viendo también que el mundo se mueve, que más allá del Omicron y todo lo que está ocurriendo, empieza con la inflación de Estados Unidos, que es el gran tema, y obviamente todo lo que ocurra para el año que viene no son en principio buenas noticias para los países emergentes, empezando por Argentina, ¿no? La suba más acelerada de la tasa de interés, eso va a golpear sobre el precio de las commodities. Es decir, no vamos a tener un año tan favorable desde el punto de vista de tasa de interés, de precio de commodity como ha habido este año. ¿Vos ves que el escenario de que la Argentina iba a una crisis mayor, es decir, de una mega devaluación, de que la brecha cambiaria se te fuera al escenario de hiper, digamos, dólares arriba de los 350 pesos, que es a valores de hoy, los dólares de principio del 89, digamos, o de 90, de la segunda hiper. ¿Vos ves que ese escenario, con el acuerdo con el fondo y mínimamente con este presupuesto o con alguna convergencia fiscal y monetaria, se ahuyenta o sigue estando presente para la Argentina? No me queda del todo claro que se ahuyenta, se pospone un poco, queda bastante en suspenso, pero me parece que el gobierno tiene que dar indicaciones de cómo se va a crecer. Los números de deuda de la Argentina no serían tan graves como lo son si vos tuvieras perspectivas de crecimiento, porque lo que hemos visto este año ha sido obviamente el repunte post-COVID, pero no ha tenido ninguna política tendiente a incentivar el crecimiento. Todo ha sido prohibido esto, prohibido aquello, subo este impuesto, subo esto otro. Entonces, hasta tanto no tengas eso otro, bueno, yo creo que el problema de las LELIQ no es menor, porque las LELIQ están respaldando todos los plazos fijos de la economía. Entonces, no es trivial eso. No sé cuánto tiempo también es sostenible una brecha como la que estamos teniendo. No sé si el gobierno cree que puede seguir con el cepo hasta el último día de su gobierno. A mí me parece que en el camino, como dije, para hacerlo, ha estado haciendo malabarismo con un montón de variables y se le pueden caer algunas y se produce un desastre. Así que, no sé, me parece sorprendente que nadie esté pensando cómo van a sacar el cepo. Yo creo que, obviamente, cada día que pasa es más difícil y más costoso. Tendrías, obviamente, un salto inflacionario casi instantáneo, un salto de la pobreza casi instantáneo, pero de esta otra manera vas perdiendo la competitividad de a poco. Te van a subfacturar exportaciones, te van a sobrefacturar. Sí, la brecha cambiaria no cuenta con 100% de brecha cambiaria para vaciar al Banco Central. Un año más, tenés que achicar esa brecha. Ahora yo te digo, tenés acuerdo con el Fondo Monetario, ¿qué cambia en la posición de reserva del Banco Central? ¿Cambia algo? A mí no me queda claro. ¿Va a venir financiamiento de algún lado al Banco Central? ¿Qué pasa con esos dólares? Seguís sin dólares. Lo único que te dan es una fichita más que diga siga jugando. Como una vida más que metiste en el fichín. ¿Chousa? No, coincido que en el corto plazo tenés que hacer algo con la cuestión cambiaria, con el régimen en general, ¿no? Porque Espera un segundito, ¿eh? Ahora González Prieto y Candelaria de la Sota van a contar un poquito cómo está el Congreso en este momento, cómo está la Cámara de Diputados. Está hablando, veo, Eduardo Valdés del oficialismo. Y si está Milei, Esper, bueno, qué diputados están y cuáles no están, ¿no? Porque Milei, tengo entendido que estaba yendo para la Cámara de Diputados, fue muy criticado que no estuvo en la primera reunión de Comisión de Presupuesto, pero creo que ahora está en el recinto, así que vamos a contar y mostrar un poquito todas las imágenes de lo que está ocurriendo ahí. Discúlpame. No, eso que tenés un pendiente que es estructural, vinculado al funcionamiento más estructural del mercado de cambio. Yo coincido que un mercado segmentado con este grado de desquicio, ¿no? De tantos tipos de cambio y una brecha tan alta no es sostenible en el mediano plazo. Me parece que te apalanca mucho cierto plafón que te da desde el punto de vista político poder tener un programa consistente con el Fondo Monetario. Eso te puede dar un horizonte para ir viendo un esquema de salida. No sé cómo se diseña eso, cómo se podría diseñar, si previamente tenés que pasar por un desdoblamiento formal o no, pero me parece que es una discusión que tenemos que dar. Les dejo picando la última, ahora vamos a hablar del precio de la carne, pero ¿vieron la declaración de la vocera de Biden en la Casa Blanca en Washington, hablando de la codicia, de los empresarios cárnicos y demás, lo cual originó también un tuit de Cristina Fernández de Kirchner,
¿Sabes en por- el día Así le está de yendo ayer. a Biden ¿Sabes por también en las qué? encuestas. ¿Sabes por qué? Porque ellos son los que están inflando. Es la inflación más alta de los últimos 40 años. Bueno, Cuando aparece inflación, los políticos culpan al privado. Bueno. Eso es acá y en todos los países del mundo. eso es en todos los países del mundo y no a temas macroeconómicos. Pero particularmente puede haber algún problema puntual de aumento de precio en algún sector. Acá sí, acá Maxi. Vamos un segundito, lo vamos a mostrar. Fíjense el tuit de Cristina Fernández de Kirchner. Lo tenemos ahí para mostrarlo, el tuit, ahí está, ¿no? Escuchar atentamente, no es argentina y mucho menos peronista, es la vocera del gobierno de Estados Unidos explicando la razón del aumento de los precios, en especial de la carne, que también sufren los consumidores estadounidenses. La codicia de los conglomerados cárnicos. Plop, plop, ¿se dice? Plop. Sí, no importa, no es peronista, no es argentina. Está en un gobierno que está inflando, como este y como cualquier otro gobierno que cuando infla le echa la culpa al sector privado. Vidal también decía, suben los precios, hay que ver. No me importa quién es el que está en el gobierno. Cuando tenés inflación, le van a echar la culpa ahí. Alemania está teniendo la inflación más alta de 1962 en los productos, en lo que es índice de precios al productor. Así que no es un chiste toda la inyección monetaria que se ha hecho para paliar el Pero COVID. además, La vamos a además, pagar. ¿en qué contexto también? Porque las encuestas, o sea, está muy mal Biden, a pesar de haber empezado hace muy poco con la gestión, muy desgastado, y salvemos las distancias, ¿no? Porque estamos hablando de 6% anual de inflación en Estados Unidos, que es una barbaridad, versus 51% acá en los últimos 12 meses. Y el precio de la carne, perdóname, acá, allá un lomo está a $30, que son 6.000 pesos argentinos. Acá está a $5, está a 1.000 mangos, digamos. Pero volviendo a lo que dice Carlos también del contexto, tenés que tener en cuenta el contexto de la inyección de monetaria que hicieron todos los gobiernos por la pandemia. Eso es elemental. A ver, veamos, y ya vamos a ir a las vías del Roca, sigue el corte ahí en las vías del Roca, y vamos a discutir un poquito qué está pasando con el precio de la carne. Mirá lo que decía la vocera de Biden. There are several progressive groups and lawmakers who are increasingly vocalizing the idea that high inflation is being driven by corporate greed, including companies with high profits, some of whom have met at the White House with the president in recent months. Does the president endorse that idea? Does he think that corporate greed is the big driver of inflation right now? Well, I think that the president thinks the way people across the country, American families, digest inflation is by price increases. And if you look at industry to industry, it's a little different. So, for example, the president, the Secretary of Agriculture have both spoken to what we've seen as the greed of meat conglomerates. That is an area where people go to the grocery store and they're trying to buy a pound of meat, 2 pounds of meat, 10 pounds of meat. The prices are higher. That is, in his view, and the view of our Secretary of Agriculture, because of, you could call it corporate greed, sure. You could call it jacking up prices during a pandemic. There are other areas where we've seen increases because of supply chain issues, and we're seeing those increases around the world as it relates to gas prices, oil supply, and things along those lines. So I would say there's some areas where we have seen corporations profit from the pandemic, and certainly the president would agree with that component. I don't know the full context of all of their remarks. Ahí estaba la vocera de Biden. Sorprendió en el comunicado del FMI el tema de, además de mencionar la necesidad de reducir el déficit fiscal, el ajuste monetario, la tasa real positiva, es decir, la tasa de interés por arriba de la inflación, la necesidad de coordinar precios y salarios, ¿no? Poniéndole, si se quiere, una pizca de heterodoxia. Aunque es cierto que algunos planes económicos, por ejemplo el austral, que se basaba en un ajuste fiscal y monetario importante, inicialmente también tenía, más allá del tema de congelamiento de precios, tenía la base del ajuste fiscal y monetario. Pero también el FMI y el propio Guzmán empieza a decir, a partir del 7 de enero vamos a coordinar precios y salarios. ¿Qué grado de importancia tiene eso el año próximo en la política económica? Acá sí te pongo un poco de picante y me quiero pelear un poco, Maxi. Digo, es insoslayable esto que está pasando en Estados Unidos y se refrenda no solamente con este comunicado del Fondo Monetario que convalida coordinación precios y salarios, sino también con el anterior, el de marzo, creo que fue mayo de este año, donde explícitamente hablaba de un entendimiento de fenómenos multicausales, lo ponían en esos términos, para explicar el fenómeno inflacionario en Argentina.
Yo lo que digo a veces es, somos todos liberales para explicar la inflación o monetaristas, hasta que de un mes al otro te aumenta 10% el precio de la carne y ahí se te llena, ¿no?, los libros de preguntas, porque digo, me parece que no entender que a la salida de la pandemia, obviamente con un desequilibrio monetario muy fuerte para expandir, tenés un proceso de recomposición de márgenes desordenado, es no entender lo que está pasando. Bueno, la misma Reserva Federal que estuvo meses hablando de que esto era transitorio, ya dejó de decir que era transitorio. Y ayer pegó un buen volantazo. Dijo, vamos a frenar esto. Sigue muy atrás de los hechos, muy detrás, en el sentido que está muy rezagada. Y la inflación probablemente siga en Estados Unidos, siga subiendo en Europa, porque los políticos del mundo han pretendido resolver esto desahorrando. Y fíjate una cosa, porque Estados Unidos hizo un déficit brutal con la pandemia, pero ya venía corriendo déficits. O sea, tampoco es el ejemplo de nada. Es decir, cuando le iba bien, corría unos déficits fiscales monumentales. Con la pandemia estalló ese déficit fiscal. Y Europa tampoco es el ejemplo de nada en todo ese sentido. Es despilfarro en Europa, despilfarro en Estados Unidos, que ha sido financiado con deuda hasta el momento. Asia es otra cosa. Les agradezco a los dos, muy amables, Chousa, Miguel Boyano. Ahora no se maten en las redes. Mándense corazoncito, esas cosas, los emojis. Por supuesto. No, sí, que no sea tan violento como el cambio de la televisión. No tuve la oportunidad de cruzarme violentamente. Son otras reglas de juego, ¿no? Si no lo hubiera hecho. Te has cruzado con todo el mundo, entonces. Pero con él justamente no, pero no tengo ningún problema. Gracias a los dos.